Estamos con el licenciado Héctor Ramea. Queremos hablar con él inicialmente, darle la bienvenida primero que todo, y luego solicitarle que nos hable un poco sobre la cantidad de personas que han sido inscritas por padres extranjeros en Panamá. Ese va a ser algo del tema que hablemos hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, sí, bueno, gracias por la invitación y la participación para charlar un poco del registro civil y las estadísticas vitales, en este caso en la materia de inscripción de los hechos vitales nacimientos. Muy interesante la pregunta sobre las inscripciones de nacimiento donde un padre o madre es extranjera, ¿cierto? Es la pregunta. Muy interesante. Sí, bueno, partiendo de particular que en este caso los nacimientos en Panamá pueden darse de dos formas, nacimiento con asistencia médica y nacimientos en casa, pero más del 90% de los nacimientos son en instalaciones hospitalarias. Es decir, que existe o media un parte clínico de nacimiento y de función y que estos se expiden en las instalaciones públicas o privadas de todo el país. En este sentido, para el caso de la pregunta que nos atañe, en este caso, pues, por ejemplo, en lo que va del año 2020 a la fecha actualizada, un preliminar que tenemos en el mes de septiembre, que todavía no ha culminado el año, tenemos más de 39.550 nacimientos inscritos, ¿sí? Es importante precisar el concepto de inscrito, que no necesariamente quiere decir que nacieron en el mes de septiembre, sino que nacieron en diferentes meses del año, pero que se inscribieron en el mes de septiembre. A la fecha, pues de enero a septiembre. De eso se han inscrito, ya vamos a verificar las cifras, se han inscrito alrededor de 680 nacimientos en la que al menos uno de los padres es extranjero, ¿sí? O sea, que tuvieron o residen en Panamá. Y eso representa de los 39.550 nacimientos que se han inscrito hasta septiembre, hasta la fecha, esos 680 representa el 1.7%. Es decir, que de ese porcentaje, 1.7%, al menos son hijos de madre extranjera. Importante precisar. Y dentro de lo interesante de la cifra que, bueno, que nos dijeron, que estamos analizando en su orden entre los países de los padres o madres realmente extranjeras, pero que los niños nacieron en Panamá, importante que nacieron en Panamá, se encuentra con un 25.9% de madre venezolana, 17% de Colombia, 16% de China, 6% de Costa Rica, República Dominicana 5%, Estados Unidos 3% y México 2%. Y de allí, de otras partes del mundo, pero que representa más o menos el 24%. Es decir que el mayor peso porcentual, si ponemos dentro en orden los primeros países, está Venezuela, Colombia, China, Costa Rica y República Dominicana para el año 2020. Para este año. Para este año 2020, correcto. Es muy difícil hacer este trámite. Bueno, realmente el trámite cuando es un nacimiento ocurrido en Panamá es sumamente sencillo hay que categorizarlo obviamente en dos escenarios, cuando es nacimiento en casa y cuando es nacimiento en instalaciones de salud que medio un parte clínico. Vamos a desarrollar un poquito lo que es lo más regular. Los nacimientos con asistencia médica que medio un parte clínico, ese parte clínico lo suministra el hospital a las instalaciones del registro civil. O sea que nosotros vamos a retirarlo periódicamente. Luego que se retira, ahora por el tema de la pandemia hay un protocolo de bioseguridad para la manipulación y tratamiento y extracción de esos documentos del hospital. Luego que se desinfectan, pues se graban los partes clínicos y quedan en sistemas grabados. O sea que ya consta ese parte clínico, pero la ley de nosotros en el registro civil establece que si los padres en el término de 6 meses no van a declarar el nacimiento, nosotros como autoridad lo inscribimos de oficio. Ya cuando el papá se acuerde o de pronto que no por X razón no pudo ir, nosotros le damos la oportunidad para que ellos entonces le pongan el nombre que ellos desean y la afiliación paterna en caso tal. En el caso de que sea una madre que está casada, o sea, existe una afiliación,
por matrimonio. En ese sentido, cuando se inscribe de oficio, pues trae el apellido del padre, obviamente pues está casado. Durante este periodo de pandemia, también en este caso que hemos estado en el periodo de pandemia, se utilizó una estrategia como las oficinas estuvieron cerradas en un periodo de tiempo, internamente sí estuvimos retirando los partes clínicos tanto de nacimiento y de función, cosa que permitiese que cuando los padres deseaban ir a declarar los nacimientos, pues ya los partes clínicos estaban grabados, nada más de que lo inscribieran. Otro mecanismo que hemos utilizado también es que a través de la institución, ha creado un centro de atención para la declaración de los nacimientos y de función, donde la persona interactúa con nosotros por chat, por WhatsApp o por correo electrónico, y nos remiten un formulario y entrevistamos a la persona para validar su identidad y se realiza el trámite en línea. Otra forma también, yendo a las oficinas regionales más cercanas, a la oficina más cercana a la persona para inscribir. Y básicamente la persona lo que va a presentar es su documento de identificación personal y procede a realizar la inscripción del nacimiento. Ambos padres o madres solteras. Hay casos que la madre soltera va a declararlo y lo puede inscribir con sus dos apellidos. Y si son ambos padres, pues se presentan y declaran el nacimiento. En el caso de que fuese alguna persona extranjera o madre extranjera, consta en el parte clínico, igual ella presenta su documento de identificación personal, ya sea su pasaporte o el documento que tenga estatus migratorio en el país, para inscribir. Es importante citar sobre esta parte que indistintamente del estatus migratorio que pueda tener un extranjero en el país, prevalece el interés superior del menor, es decir, el derecho universal para que este niño sea inscrito, indistintamente del estatus migratorio que tenga la persona, porque el niño nació en suelo patrio, o sea, nació en Panamá y por ende es panameño y necesita ser inscrito para poder acceder a los derechos como panameño. Así o sea, panameño que puede ser presidente de la República si quiere porque nació aquí, ¿verdad? Sí, la persona nace aquí, correcto. Y tiene todos los derechos, él per se, el niño per se. No, el más niño que per se. el niño es el que tiene el derecho. El niño tiene el derecho y no se puede coartar ese derecho, porque si no se inscribe el niño, pues se le coartan los derechos a educación, salud, entre otras, para poder existir jurídicamente. Así que por eso es muy importante la inscripción de los nacimientos e indistintamente de las nacionales que puedan ser los padres, si nació en Panamá, ese niño es panameño. Eso es muy importante y un derecho que el registro civil, pues, por facultades le toca garantizar. Eso es muy Perfecto. importante. Veo que están, o sea, cuando el niño nace en un hospital no debe haber mayor problema porque debe haber un registro en el mismo hospital del En el nacimiento de hospital, ese. sí. Es Y ya ese correcto. nacimiento ya queda como preinscrito desde el momento en que Exactamente. nace. Y Exacto, lo que quedó la razón. habría que formalizar, nada Es más. formalizar por parte de los padres para darle los apellidos y el nombre al menor de edad. Hay otro escenario que son los nacimientos en casa o trayecto al hospital, que de pronto puede darse el caso que de pronto la madre llegó cerca al hospital, pues bueno, no pudo y tuvo el niño afuera del hospital o en casa, pues son requisitos diferentes, ahí sí va una declaración de dos testigos y presentación pues, de la madre y el padre para declarar el nacimiento en la oficina de registro civil. Si es menor de 2 años, pues el trámite se hace de manera directa. Hay otros casos que son nacimientos en casa donde por alguna razón, pero son casos mínimos, y por eso el registro civil siempre está en contacto con la ciudadanía para efectos de que esos casos donde los padres pasaron 2 años y no declararon el nacimiento y fue sin asistencia médica, entonces entra lo que es un trámite de inscripción tardía de nacimiento, donde los padres pues tienen que corroborar a través de medio supletorio de pruebas de que realmente ese niño nació en suelo patrio, indistintamente que uno de los padres sea extranjero. Otro aspecto también muy importante son nacimientos de población indígena en áreas rurales de difícil acceso, donde pues también tienen el derecho a inscribir su nacimiento y es en cualquier tiempo. No hay inconveniente, solo lo declaran los papás y los testigos. O sea que es sumamente accesible la forma de inscribir a los niños, inclusive hay menores de edad, pues que tienen sus niños, pues también pueden directamente inscribir el nacimiento de su hijo. Lo importante es garantizar de que ese niño quede inscrito.
En Panamá tiene un buen nivel de registros de nacimientos, ¿verdad? No hay ese nivel de subregistro que hay en otros países. Es correcto, y gracias por la pregunta. En el caso de Panamá, por las estrategias que se han venido haciendo sostenibles a través de los años, somos uno de los países que tenemos prácticamente entre el 2 al 2.2% de subregistro. Es decir, que tenemos muy poco subregistro en el país. Claro, obviamente ese 2% se siente segmentado en diferentes porcentajes en diferentes áreas del país, pero sobre todo en áreas rurales o de difícil acceso, donde por eso el Tribunal Electoral procura ir a hacer gestiones de giras masivas a estos lugares y comunidades para garantizar la cobertura de las inscripciones. Y tenemos también estrategias eh, con las diferentes instituciones para que cuando detecten un niño que no está inscrito, nos lo comuniquen. Ah, O sea, que es ok. una forma de triangular con las diferentes instituciones que nos hemos estado reuniendo durante todo este tiempo para efecto de que cuando detecten un niño, ya sea por Meduca, por el MINSA, por alguna institución, nos lo reporten a nosotros para proceder a investigar y generar la inscripción o contactar a los ¿Qué, padres. ¿Qué beneficio puede traerle a los padres inscribir a los niños? Sí, Cuando son extranjeros, sobre todo. sí, es muy importante. En este caso, hay un interés superior. Primero es que sea visible en la vida jurídica, para que sea Mm. visible y de allí, digamos, el derecho de ser panameño, obviamente, el derecho a acceder a los servicios públicos, a la educación, a la salud, cosas que indistintamente de que sea de padres extranjeros o sean panameños, de igual forma si no se inscribe se le cuarta ese derecho a este menor. Y por ende, Exacto. cuando va para la escuela, el niño no se puede recibir un diploma si no se inscribió, o de pronto en el centro de salud, de pronto la primera vez tal vez le ponen las vacunas, pero la segunda vez van a decir, oye, ¿cómo llevo un control que este niño ni siquiera está registrado o tiene un nombre provisional? Entonces esas son las estrategias que el tribunal procura hacer frecuentemente para poder garantizar el derecho a los menores de edad. Es muy Ok, importante. podría haber ahora el caso de las personas que nacen fuera del país, o sea, cuyos padres mm, son panameños, pero ellos pues tienen el derecho a la nacionalidad porque uno de sus padres es panameño. ¿Puede Sí, hablarnos correcto. algo de eso? Sí, correcto. Dentro de las inscripciones de nacimientos también obviamente se inscriben los nacimientos de panameños en el exterior. Es decir, que aquellos padres que están inscritos en Panamá, que tienen hijos en el exterior, en cualquier tiempo, pues pueden efectuar su inscripción de nacimiento. Revisando y analizando las estadísticas, por ejemplo, para lo que va de este año 2020, solo este año 2020, de los 39.550 nacimientos que se han inscrito, nacimientos de panameños en el exterior, se han registrado 984, que eso representa el 2.6% de los nacimientos. Y ese porcentaje se mantiene, oscila entre los años, no más de 3 y se mantiene entre 1, 1.5, 3, o sea que ese es el porcentaje histórico de hijos de panameños en el exterior. Y analizando la cifra, interesantemente, la cifra de ese 2.6% que representa 984 nacimientos, de los países de mayor recurrencia que se realizan inscripciones, tenemos Costa Rica, 44.3%, Estados Unidos, 23%, Colombia 4.1%, Venezuela 2.9%, España 2.8% y ahí nos vamos con cifras inferiores para el resto del mundo, ¿no? Pero digamos que estos son los países que más marcan de panameños que están en el exterior, pero en efecto, o sea, tenemos panameños que están en países en Egipto, Etiopía, Sudáfrica, Afganistán, a países diferentes, Oceanía también, diferentes áreas, diferentes latitudes, pero digamos que estas son las que más marcan. Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, España, México, son los mayores pesos porcentuales, ¿no? Para efectuar los trámites de panameño al exterior.
Que deben ser los que más, donde más panameños hay fuera de Panamá, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí, porque así están las tendencias, así y frecuentemente, históricamente, de los diferentes años, el comportamiento se mantiene siempre estos países como los más marcados percentualmente. O sea que el peso prácticamente de los padres extranjeros es casi muy parecido al peso de los panameños nacidos en otros países. Sí, solamente con la variante que en el caso donde los padres son extranjeros, marca primero Venezuela. Ajá. Exacto, Y cambia los cambia un países, pero poco, sí, sí, pero en el caso de panameños en el exterior marca más es Costa Rica, Estados Unidos y Colombia. Costa Rica y Colombia por la frontera y Estados Unidos porque hay un porcentaje significativo de panameños allá. sí. Y México y Nicaragua inclusive. Son los países, digamos, que más recurrentes a través de los años que se inscriben, hay mayores inscripciones. ¿Sí? ¿Cómo Y puede- Costa Rica porque por supuesto que en el caso de Costa Rica, pues es nuestro vecino país fronterizo y también por el tema de que en el caso de nuestros indígenas, que por tema de zafra, migran periódicamente a Costa Rica y ya van embarazadas y tienen allá, y entonces tienen las dos nacionalidades. Entonces A se veces vuelve interesante, ¿no? también la institución que los atiende de salud a veces les da algún otro que otro beneficio y prefieren también cruzar, me imagino. Sobre También todo hay en algo, todo. sí, también hay algo de eso, y buscando la zafra sobre todo, el Y periodo de zafra. la universalidad de los servicios en Costa Rica, que cualquiera puede ser atendido, no necesita, Exacto, exacto. pues sí. Bueno, me parece súper interesante el tema. Entiendo que ustedes han aligerado estos trámites, ¿verdad? Estos trámites antes eran mucho más engorrosos. Sí, correcto, correcto. Y sobre todo en el caso con el hermano país de Costa Rica, Panamá suscribe un convenio con Costa Rica, donde inclusive en años anteriores han hecho giras binacionales con frontera con Costa Rica para atender los hermanos de países fronterizos que emigran y que obviamente no tienen la oportunidad o el económico para costear autenticaciones de documentos y los requisitos que conllevan estos trámites. Oiga, le agradezco mucho la información que nos da, una información muy valiosa, una información que todos los panameños debemos conocer porque es la composición de nuestra sociedad. Así nos estamos componiendo. Ahí donde usted trabaja, ahí nos registran a todos. Ahí Así estamos mismo es, inscritos todos. así Y es mismo es. muy importante porque ahí, digamos que cada panameño que existe tiene, aunque sea una línea o un pedacito allí con su nombre, y creo que eso lo hace el lugar tal vez más importante de recaudación de información panameña, ¿cierto? Así es muy importante y en el caso de nosotros cuando toca la materia registral, digamos nosotros somos una de las direcciones de la parte de corte social, donde nos toca ver la parte de vulnerabilidad, nos toca ver la parte humana, donde podemos tener en una misma fila a una persona que de pronto va contenta porque va a inscribir el nacimiento de su hijo, su hija. Tenemos otra persona feliz porque va a celebrar su matrimonio y se va a casar y va a inscribir su matrimonio. Y de pronto, lamentablemente, tenemos otra persona que salió de pronto alguna situación en las noticias o alguna tragedia y viene a reconocer la defunción. Entonces tenemos que tener como emociones encontradas, ¿no? Entre la felicidad de unos padres que van a reconocer al niño y otros que van a registrar las defunciones. Entonces tenemos ese balance, hay que hacer ese balance con el respeto y la prudencia. Y lo importante es garantizar la cobertura de esas inscripciones, tanto de nacimiento y de función. Como dice en un lema de hace años de los libros estos de la telefónica, que si no estaba en las páginas amarillas no existe. Así mismo pasa en el registro civil, que si no está en el registro civil, pues no se inscribió, no existe, no está ¿Puede visible contar, legalmente. podrá contarnos alguna anécdota que conozca de algún registro especial, de algo que haya podido, que les haya llamado mucho la atención? Sí, bueno, hay muchas anécdotas, pero algunas de ellas, digamos que ha sido a través de esta pandemia, con la implementación del centro de atención del registro civil, nos ha tocado ver muchas situaciones donde en la línea pues, de panameños o extranjeros que estuvieron en Panamá, que por el tema de la pandemia quedaron varados en Panamá.
y producto de esa situación vinieron de turismo. La madre tenía 5 o 6 meses de embarazo y nunca pensó quedarse más de 20 días de paso en el país y se tuvo que quedar por 2 o 3 meses. Entonces, a través del centro de atención, pues buscamos un mecanismo para la inscripción por videollamada y de esta forma acercar a estas personas para garantizar la inscripción, porque todas las oficinas estaban cerradas para esos periodos y el niño necesitaba vacuna, el niño necesitaba inscribirse para sacarle su pasaporte. Entonces se le brindó esta facilidad y las madres agradecidas porque se le brindaba la accesibilidad al servicio de una forma tan ágil como hacerlo a través de chat, por WhatsApp, y hacerle una entrevista como la que estamos haciendo aquí mismo para corroborar de que es la misma persona y que esta persona, sin tener que exponerse por temas de salud, venir a una oficina. Y la persona muy agradecida, en este caso la extranjera, porque prácticamente estaban subsidiados porque ya no tenían recursos para quedarse en Panamá. Y finalmente, pues nuestra gratificación fue que las personas pudieron sacar su pasaporte del niño y después con el tiempo hacer su vuelo humanitario para retirarse del país. Entonces son cosas que de pronto esta facilidad permite de la parte humana, que nos ayuda a nosotros a crecer y esmerarnos cada día más por hacer las cosas lo mejor posible. Y por otro lado, brindarle esa facilidad pues, a las personas pues, que pueden ir con su inscripción de nacimiento. Pero así como tenemos esa de ahora, pues tenemos, hay compañeros que se van para las giras masivas en el interior del país, que se van a jornadas de inscripción, 10, 11, 12 de la noche, registrando las declaraciones de nacimiento, los compañeros de cedulación tomando fotografías para tener la mayor cantidad de personas registradas en el país. Esa es nuestra mayor satisfacción. Eso no tiene costo, ¿verdad? No tienen costo, es totalmente gratuito el servicio. Oiga, le agradezco la información que nos da, la entrevista, el tiempo que nos ha dispensado, y bueno, esperemos que pronto volvamos a conversar sobre temas de estadísticas vitales de